acalorados. Han estado prometiendo que va a llover y que va a llover y que va a llover, y como la canción parece que va a llover. El cielo se está nublando, ¿cómo dice el canto ese? ¿Es cristiano? Con eso de que ahora todo lo hacen cristiano. Vuelvo a decirle lo que le digo cada miércoles. Yo no sé usted, pero la verdad que yo estoy cada día más emocionado. He estado pasando una experiencia con Dios porque cuando yo creo que ya, porque tengo listo el tema del cierre, y yo digo y Dios me dice, todavía no, te hace falta hablar de esto otro, y así me ha traído. Entonces me emociona porque puedo experimentar la dirección de Dios a través de la oración en cuanto a lo que estoy convencido Dios quiere que se transmita a la iglesia en estas reuniones de los miércoles. Y el día de hoy entonces vamos a hablar de un tema que hemos escuchado de alguna forma los cristianos, y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, tenemos que comprender de entrada que el Espíritu Santo juega un papel importante en el concepto de la espiritualidad. La espiritualidad, diríamos, bueno, ¿qué es? Y no encontramos una definición, una palabra que defina espiritualidad en la Biblia, pero sí podemos deducirla a través de ciertos pasajes. Y uno de ellos, Primera de Corintios 2:15. Primera de Corintios 2:15. Mire cómo Pablo está hablando, está comparando el hombre natural con el hombre espiritual y el hombre carnal. Pablo en la carta a los Corintios hace una distinción en donde el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, es aquel que no ha entregado su vida a Dios todavía, pero el cristiano que sí lo ha hecho, entonces Pablo lo identifica como espiritual. Y curiosamente, aún dentro de lo espiritual, o sea, el cristiano, el que ya tiene a Cristo en su corazón, Pablo identifica que hay algunos que son carnales, y no carnales de hermanos, sino carnales que viven en la carne. Y esto nos habla en el sentido de que podemos estar fallando en nuestra espiritualidad. Podemos, aún como cristianos que somos espirituales porque Cristo mora en nosotros, podemos estar cayendo en cierta carnalidad. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y es importante darnos cuenta que está haciendo esta distinción de espiritual. Y si el creyente espiritual juzga o examina todas las cosas, entonces espiritualidad tiene que ver directamente, por lógica, con una relación madura y a la vez en proceso de maduración con Dios. La espiritualidad no se mide en base a qué tanto sabes de la Biblia, no se mide en base a qué tantos años tienes como cristiano, se mide particularmente en nuestra relación. Así es que yo puedo tener un grado de espiritualidad que no debo compararme con los demás, debo compararme conmigo mismo, ¿sí? La madurez, eso sí, es el ingrediente o la característica de la espiritualidad. Esto es algo que nos define. Entonces el Espíritu, lógicamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios debe jugar un papel preponderante en producir la espiritualidad, porque no es fácil vivir una vida espiritual. Ahora, no olvidemos que la madurez, en este caso la espiritualidad o el grado de espiritualidad que es la madurez, no es un estado que alcanzamos. No es decir, yo ya llegué, ¿verdad? No es algo que logramos mientras vivimos aquí en este mundo. La madurez es un proceso continuo. Tenemos que ir avanzando. ¿Y cómo debemos medirnos? No es decir, si yo soy más espiritual que tú o que tú, y entonces me mido, no, pues comparado contigo yo voy. No, la espiritualidad la medimos nosotros. ¿Me parezco más hoy a Cristo que ayer? Eso es, y debo contestarme a mí mismo, sí,
Voy avanzando entonces. La madurez es un proceso. Y entonces, lógicamente, tenemos que reflexionar entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros con respecto a la Biblia, a la vida espiritual? ¿Sí? Y la Biblia nos da muchas indicaciones, pero con respecto a la llenura del Espíritu Santo, nos podemos ir directamente a un pasaje que lo habla claramente. Me refiero a Efesios 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, o sea, en lugar de Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa esto que está diciéndonos el apóstol Pablo? Y para poder comprender mejor esto, ¿qué les parece si vemos un poquitito de, diríamos, la gramática de esta expresión o afirmación, sed llenos? Y vamos viendo ciertas características. Número 1, esta expresión sed llenos, se ha fijado que a veces decimos, estamos en tiempo pasado, hablamos en tiempo futuro, ¿verdad? En tiempo presente, ¿sí? O sea, los tiempos verbales. Esta afirmación está en tiempo presente continuo, ¿sí? Presente continuo. Necesitamos ser llenos continuamente, una y otra vez, ¿sí? Esto es uno, lógicamente, de los pasajes que inclusive nos confirman que el mover y los dones espirituales no pueden haber cesado, porque está hablando de una orden bíblica en el tiempo continuo presente. O sea, sé lleno, sigue siendo lleno, continúa siendo lleno. Entonces no podemos hablar de terminación, ¿sí? Recuerdo hace muchos años decía un pastor, vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo no es difícil, es imposible, decía él, imposible. Y tenemos que llegar a comprender esta realidad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, todos los días. Y entonces, por eso mismo tenemos que experimentar lo que es esta orden de ser llenos. En forma presente, continua, estoy siendo lleno, ¿verdad? Como decía aquel evangelista de antaño, y decía, estoy lleno del Espíritu Santo, pero goteo. Creo que tenemos que vernos así. Sería absurdo que dijéramos, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo, pues ahí traes una que otra gotera, ¿no? Como dicen los mecánicos, estás liqueando, ¿verdad? Dicen ellos, les encanta decir eso, ¿no? Hay un goteo, estás goteando. Nunca podremos decir que ya fuimos llenos como para toda la semana. Es más, ni siquiera estamos llenos para un mismo día, ¿sí? Es como un carro que tú digas, es que yo le eché gasolina hace un mes, ¿a poco tengo que echarle gasolina otra vez? Sí. Y si no le echo, pues no va a caminar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. Muchas llenuras. Muchas. Ha estado en esos restaurantes que inclusive en Estados Unidos le llaman refill, ¿no? O sea que estás tomando café y ni te preguntan, y para cuando acuerdas ya te llenaron el café. A veces ya lo tienes con el azuquitar y la lechita lista y te lo estás disfrutando, y para cuando te descuidas ya te llenaron de café y te echaron a perder. Vuelve a preparar tu café como a ti te gusta, ¿no? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, constantemente llenos una y otra vez, lleno y otra vez lleno y otra vez lleno. ¿Ok? Tiempo presente continuo, ¿sí? Segunda aclaración gramatical. Esta expresión sed llenos está en expresión imperativa, ¿sí? No es una opción, no es una sugerencia, es una orden. No podemos permanecer indiferentes. Ya no podemos, después de esto que estamos viendo, por si no lo sabías, yo creo que ya lo sabías, pero por si no lo sabías, ya no puedes permanecer indiferente y decir, pues no sé si voy a buscar la llenura. Es una orden y no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios quiere que se enfatice en esta tarde este tema. Número 3, el tiempo verbal. Los verbos empleados, sed llenos, precisamente están en lo que le llaman voz pasiva, sed llenos.
el verbo pasivo, cuando se habla de una voz pasiva, siempre debe llevar un verbo auxiliar, ¿sí? Como el verbo ser o estar. Por ejemplo, mire, le voy a decir una expresión en voz activa. Y dices, yo puedo decir, he llenado de halagos a mi amigo, ¿sí? Esto es, de alguna manera, ese es activo. Yo he llenado de halagos a mi amigo. Pero la voz pasiva sería, mi amigo ha sido llenado de halagos. Me doy a entender, aquí la importancia radica en que el amigo, aun y cuando es el receptor, no es el emisor. No sé si me doy a entender. Entonces, el receptor no es el que llena. El amigo recibe y se llena de los halagos, pero él no es el que se llena, ¿verdad? No es el que los proporciona, es el que lo recibe. Y estaba viendo otras versiones de la Biblia y me encontré con algo bien interesante con respecto a la voz verbal. Encontré que hay algunas versiones que dicen, déjate llenar por el Espíritu Santo. Creo que esto es lo que expresa la voz pasiva. No nada más es sé lleno, déjate llenar. Porque lógicamente dice, sé lleno, bueno, por eso, y entonces, ¿cómo le hago? Y lo primero que tenemos que comprender, aun y cuando vamos a ver el día de hoy cómo ser llenos, pero sí es muy importante es que visualicemos, es que no lo hago yo, no lo haces tú. Déjate llenar. No me puedo llenar por mí mismo. Tú no te puedes llenar por ti mismo. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea quien lo haga, ¿sí? Voy a ampliar más adelante, pero quería estos puntos de gramática. Número 4. Habla de una llenura del Espíritu y no dice que seamos llenos por el Espíritu. Eso no es, fíjese que está curioso en cómo está redactado, porque lo podemos interpretar de las dos formas. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que se está refiriendo, del Espíritu Santo se refiere a ser llenado por el Espíritu Santo, y lo que te llena, lo que entra, como quien dice, es el Espíritu. Él lo hace y Él es Él es la llenura. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, al mismo tiempo es el Espíritu quien nos llena, y entonces lo que implica este texto es déjense llenar del Espíritu Santo por el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué se va a vertir? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Esto es fundamental que no perdamos de vista, sobre todo para que hagamos a un lado toda religiosidad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo, aun y cuando Él es el que llena y nos llena con Él mismo, nosotros tenemos que responder a esa orden, porque si no, no nos diría que lo hagamos, ¿sí? Entonces, número 4, no es una experiencia emocional. Algunos piensan que debe serlo. Algunos así lo piensan. Somos por naturaleza seres emocionales. Tenemos temperamentos diferentes. Algunos buscan crear un ambiente propicio. Me ha tocado ver así como, bájame las luces por favor, cabina. Y vamos hablando así con más, no vayas a asustar al Espíritu Santo, habla quedito. A ver, póngame musiquita que lo acompañe. Porque están buscando una experiencia emocional, y si no la experimentan, entonces sienten que no hubo una llenura. Y no tiene nada de malo que busquemos experiencias emocionales. Qué bonito es experimentar a Dios y además que lo sintamos, ¿verdad que sí? Que haya una emoción acompañando lo que estamos experimentando, ¿verdad? Pero no es necesario, no es obligatoriedad. La llenura no me obliga a que yo sienta bonito. Puedes estar siendo lleno y no necesariamente estás experimentando algo emocional. Ahora, esta palabra lleno, la encontramos en otras partes del Nuevo Testamento que nos puede implicar a qué se refiere o qué significa la palabra. Mire, en Lucas 4:28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es la misma palabra que utiliza Pablo para decirnos que seamos llenos. Está diciendo el Evangelio que esas gentes se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Pudieron haberlo evitado, no lo hicieron.
Creo que inclusive esa llenura de ira nos habla un poco. ¿Qué pasa cuando tú estás enojado? A lo mejor no dices, estoy lleno de ira. No, nomás dices, ¿sabes qué? Estoy bien enojado. Estás lleno de ira al final de cuentas. Y no es cierto que cuando estás enojado, cuando estás lleno de ira, dices cosas que no deberías decir. Hay algo que te está controlando que en un momento dado quisieras que no te hubiera controlado. Ellos estaban llenos de ira. En Hechos 13:45, encontramos otra expresión igual. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Se fija? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjese. Es que la llenura nos habla de algo que invade nuestro ser y provoca una reacción. No siempre la reacción es correcta, pero provoca una reacción que va más allá de lo habitual. Cuando estamos llenos de ira, no reaccionamos como usualmente reaccionamos, ¿verdad? Cambiamos. Y esa llenura a estas personas les hacía hacer y decir lo que no debían. Estaban totalmente controlados, unos por la ira y otros por los celos. La palabra lleno en el Nuevo Testamento es una palabra griega que se lee plero, que significa cumplido, completo, lleno, controlado, intoxicado, permeado, ¿sí? Influenciado. Miren nada más todo lo que significa ser lleno. Ser lleno. Así que entonces vamos viendo varios significados de llenura que podemos encontrar en esta palabra plero. Por ejemplo, número 1, es ser lleno es como cuando el viento llena una vela de un barco para moverlo. Es ese concepto de plero. El viento llena la vela del barco. Si no hay viento, no hay movimiento. Si no hay vela extendida, aunque haya viento, no hay movimiento, no hay control. Entonces nos habla en este concepto en donde debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo llene la vela de nuestro barco de la vida y nos guíe a donde Él quiera llevarnos. Este sería el otro concepto que se tiene de llenura de aquel entonces es como para preservar. En aquel entonces no había refrigeradores, no había hielo. Entonces preservaban la carne con sal, permeaban la carne por completo con sal. Y curiosamente ese permeado de la sal conserva la carne y no se echa a perder. Yo he compartido con algunos de ustedes que a mí me tocó hace muchísimos años estar supervisando algunas obras de comunidades pesqueras y tenían en las bodegas pescado que había sido permeado en sal. Y yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo tienen estos filetes o trozos de pescado en bodega? Y algunos me hablaban más de un año. Y yo decía, para mí un filete de pescado, si no hay refrigerador, más de un año, o sea, ni de chiste, ni una semana dura. Y es que la sal lo preserva. Es increíble que estar salado y no se echa a perder. Es cada parte del pescado, cada parte de la carne está impregnado con la sal, está permeado, ¿sí? Y así era como se preservaba. Y puede durar mucho tiempo. Este concepto precisamente. Y entonces, llevándolo a nuestra vida, el Espíritu Santo puede saturar nuestra vida diaria por completo. Que no quede parte de nuestra vida que no esté saturada. Romanos 15:13. Vamos a ver este versículo más adelante otra vez. Pero dice, y el Dios de esperanza, ¿qué haga? Os llene. Se fija, Él es el que produce el llenado. Dice, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se fija? Así que dejemos que la llenura de su Espíritu nos proteja y además impacte nuestro entorno. Ahora,
Otra de las cosas que implica aquí, sobre todo porque está diciendo no os embriaguéis con vino, mejor en vez de esto sean llenos del Espíritu Santo. Así que no se llenos como cuando el alcohol nos intoxica. Inclusive en Pentecostés, ahí en Hechos 2 nos dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y la gente que estaba viéndolos pensó que estaban borrachos. Quiere decir que hay algo en el momento en que viene la llenura del Espíritu Santo que nos hace, al igual que el alcohol o igual que la ira, igual que los celos, puede hacernos hacer cosas que usualmente no hacemos, ¿sí? Y ellos lo ven como están intoxicados. ¿Has visto a los borrachos? Inclusive a veces tienden a darnos risa, ¿verdad? Unos se enojan, otros se comportan de forma vergonzosa, otros dicen tonterías, hacen cosas incongruentes porque están controlados por el alcohol. A mí me gusta mucho el béisbol y recuerdo en una ocasión haber ido a un estadio en la Ciudad de México a ver un partido de béisbol y llegaron como unos 5 varones, todos bien trajeaditos, pero muy formales, zapato bien boleado, seriecitos, muy comportados. Se sentaron, una cerveza y 2 cervezas y 3 cervezas. Mire, al rato en serio estaban bailando, brincando, maldiciendo. Yo digo, les hubieran tomado una fotografía o un video, nomás porque en aquel entonces todavía no había celulares. Pero controlados por el alcohol, creo que no pueden evitar hacer lo que están haciendo. El licor toma control de sus cuerpos. Y entonces Pablo dice, no permitan que el licor tome control de sus cuerpos, mejor permitan que la llenura del Espíritu Santo sea quien tome control. Es lo que está diciendo. Está haciendo una comparación increíble, increíble. Así como el alcohol domina al borracho, que el Espíritu domine al cristiano lleno de su Espíritu. Pablo está comparando los efectos del vino con los efectos del Espíritu Santo. Estaba leyendo que tristemente nuestro país, México, ocupa el 10º lugar por consumo de alcohol en América Latina. 10º lugar. Más del 13% de la población mexicana presenta síndrome de alcoholismo o dependencia del alcohol. Tristemente, más del 12% son puros hombres, o sea que supuestamente las mujeres no tanto, aunque a veces hay cada sorpresa. Y dice la Organización Mundial de la Salud que el principal causante de accidentes con traumatismos tiene que ver con el alcohol, que la principal causa para los divorcios en los matrimonios es el alcohol, que el 60% de los suicidios en la población mexicana tienen que ver con el alcohol. Algunos médicos dicen el alcohol puede funcionar como un relajante nervioso. Por ejemplo, si te vas a subir un avión y estás nervioso, tienes miedo a la altura, y tómate una copita, a veces una, y van más servidos que otros. ¿Se ha fijado? Algunos toman una que otra copita para animarse. Están en una reunión, quiero hablarle a esa muchacha que me gustó, pero tengo miedo, échame una copita, ¿verdad? O sea, no se envalentona. Bueno, a mí no, gracias a Dios, ¿no? Pero parece que el licor les impulsa, les habilita para hacer cosas que normalmente no harían. ¿Te das cuenta de lo que está queriendo decir Pablo aquí? La comparativa que está haciendo, ¿sí? En este estudio de la Organización Mundial de la Salud decía, un rasgo característico de las personas propensas al alcoholismo es la hipersensibilidad emocional. ¿Ha visto unos que se la pasan llorando cuando están bien servidos? Les resulta a otros difícil manejar adecuadamente lo que sienten, dice este estudio, sin importar que sea placentero o no. La ira, el temor, la tristeza, la vergüenza, el placer, amor, ansiedad, frustración. Y entonces sienten que necesitan alcohol para sentirse bien. La Biblia, por cierto, nos dice en Proverbios 20, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra o falla no es sabio. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que la Biblia, cuando habla del alcohol, también podemos ir reflexionando en esta comparativa que Pablo hace. En Proverbios 23:31, Salomón dice, no mires al vino cuando rojea.
Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos cristianos se sentirán tentados a buscar experimentar la llenura del Espíritu Santo, así como un alcohólico se ve tentado a echarse 2 que 3 copitas? Creo que esto es bien importante que no perdamos de vista. Deberíamos desear. El alcohol nos va a hacer decir y hacer cosas, que no son habituales en nosotros. Inclusive ahí mismo en Proverbios 23, pero el versículo 33, mire lo que dice: tus ojos mirarán cosas extrañas. Y yo digo, la llenura del Espíritu Santo también me permite ver cosas extrañas, en el buen sentido de la palabra. Pero luego dice, y tu corazón hablará perversidades. Bueno, el Espíritu Santo no me habla, pero sí hablar cosas diferentes, porque el alcohol nos controla, no se puede evitar. Ahí mismo en Proverbios 23, versículo 35, dice, y dirás, insisto, mire, le voy a poner otro ejemplo. ¿Ha visto algunas sectas que andan puerta en puerta ofreciendo material de lectura? Y son perseverantes. Y si no les abres, y si está lloviendo, traen paraguas. Y si está haciendo sol, traen gorro. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué? Me da envidia santa. Porque yo digo, ¿por qué no podemos ser así nosotros? Nosotros tenemos la verdad y nos quedamos en casa. Y ellos no. Bueno, de alguna manera, así lo veo. El borracho anhela echarse una copita. Yo digo, ¿cómo quisiera que nosotros anheláramos la llenura del Espíritu Santo? Versículo 35, Proverbios 23, 35. Mire, de los alcohólicos, ellos dirán, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y luego mire lo que dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Te imaginas si así buscáramos la llenura tú y yo? Cuando despierte voy a volver a buscar la llenura que tuve hoy. Ya quiero que amanezca. Ya quiero otra vez que amanezca. O algunos que anochezca, ¿verdad? Pero es ese impulso, ese deseo. Ahora diríamos, bueno, ¿habrá alguna evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Y la Biblia nos dice que sí, el fruto. Mi hermano, cuando una persona está alcoholizada, está borracha, se nota. Todos se dan cuenta. En muchas ocasiones el borracho es el único que no se da cuenta que está borracho. Y dice, no tengo nada, ¿verdad? Y todos decimos, qué bárbaro, nos estamos riendo de él, nos estamos burlando, no sé, lo que tú quieras. Y él no se da cuenta que está borracho, ¿verdad? Pero para todos los demás es evidente. Todo esto tenemos que verlo. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que hacerse evidente donde quiera que vamos. Así como del borracho dices, ¿ya viste ese borracho? Deberían decir, ¿ya viste ese que está lleno del Espíritu Santo? Y no está sucediendo en nuestras vidas. Y Dios quiere que suceda esto más seguido en nosotros. Y por eso nos ha conducido por este tema. La llenura del Espíritu también se debe hacer evidente, aunque no siempre te des cuenta. Dice Gálatas 5:22 en adelante, habla del fruto del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Dios santo, ¿le sigo? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La verdad es que no hay mucho para dónde hacernos. No se trata de comportarnos anormalmente en el sentido negativo de la palabra, haciendo y diciendo cosas extrañas, pero sí cosas que usualmente no nos atreveríamos a hacer. Tristemente tenemos que reconocer que aunque todos como cristianos tenemos al Espíritu Santo, la realidad es que el Espíritu Santo no tiene a todos los creyentes. Tristemente, hemos malentendido. Andamos buscando más del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Qué decimos en nuestros cantos? Dame más de ti.
quiero más de ti, ¿verdad que sí? O lléname, Señor, lléname, lléname, lléname. No se trata de recibir 1 litro más del Espíritu Santo. Dios, ¿me das otra rebanada de Espíritu Santo hoy? Eso no es la llenura, ¿sí? El Espíritu no lo podemos recibir en partes. Lo recibimos. No se trata de qué tanto del Espíritu tienes. Normalmente tendemos precisamente a manejar, cuando se habla de la llenura, creo que por aquí traía sí. Normalmente, ¿qué hacemos? Pensamos en un recipiente, decimos, este es mi cuerpo, este es el Espíritu Santo y me va a dar de su Espíritu, y así como, hey, pero todavía le cabe otra pulgada más, échale, lléname, lléname. Y me doy a entender, y bueno, ahora sí, ahí párale porque ya se llenó. Este no es el concepto de llenura. Salud. Es que no lo puedo dejar ahí porque se va a tirar. Ay, no lo hubiera llenado tanto. Pero me doy a entender, no, es qué tanto de ti tiene el Espíritu Santo. Esa es la llenura. Fíjate la gran diferencia. Porque entonces nos damos cuenta que aunque Él es el que llena y Él es el objeto, o sea, nos llena con Él mismo, ¿sí? No podemos pensar en que échame otro cachito. Estamos hablando, ¿qué tanto tiene? Cuando yo digo, lléname, Señor, es que ¿qué tanto tiene de mí el Espíritu Santo? ¿Qué tanto tiene el Espíritu de ti? Ahora, bueno, pastor, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Efesios 5:15, vámonos unos versículos antes de nuestro pasaje de hoy. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que todos podemos reconocer que los días son malos, y ante estos tiempos malos y circunstancias te está diciendo, no te embriagues, no te distraigas, no te llenes con tonterías, déjate llenar por el Espíritu Santo. Vivimos en estos tiempos malos, vivimos angustiados, vivimos preocupados, ¿a poco no? Inquietos. Inclusive hay muchas personas que así andan todo el día. Y luego en la tarde se van a la cantina para estar contentos. Porque creen o sienten que el alcohol les va a producir un estado anímico que no pueden lograr por sí mismos. Parecen más inteligentes que nosotros. Porque aunque van a la fuente equivocada, que es el alcohol, yo me pregunto, ¿por qué no deberíamos reconocer nosotros que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos encontrar en la llenura de este vacío que experimentamos, de esta preocupación, de este dolor, y buscáramos la llenura del Espíritu Santo? Y Pablo nos dice, hay una forma mejor que el alcohol. Inclusive, una de las descripciones de los discípulos ahí en Hechos 13:52, Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos, mire, de gozo y del Espíritu Santo. Gozo y Espíritu Santo van juntos, van de la mano, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces obedecer esta orden si al mismo tiempo es Él el que llena y es con Él mismo con quien nos llena? Si nosotros no somos los llenadores, es el Espíritu Santo. Mi hermano, Dios ha prometido moverse en nuestras vidas a través de la fe. Y encontramos así, como acabamos de ver el gozo y la llenura, miren lo que dice Hechos 6:5. Vamos a encontrar otra pareja dice que eligieron a Esteban, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fe y Espíritu Santo van de la mano. No puedo pretender experimentar la llenura del Espíritu Santo si no tengo fe. Si no tengo fe. Fe y llenura van de la mano. Si estás lleno de fe, estás lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y a través de nuestra fe el Espíritu nos puede llenar. Mis hermanos, ya es tiempo que le creamos más a Dios, ¿no crees? Ya, este es el momento, ya, que demos pasos de fe, que no nos quedemos estáticos. La fe no implica
que damos pasos al vacío. A veces suena muy bonito. Es que como tengo fe, yo solo doy el paso, aunque no haya nada, y aunque parezca que voy a caer. Eso no es fe. Hace unos cuantos días publiqué en mi cuenta de Twitter y puse esto: fe es discernir la voluntad de Dios en algún asunto y actuar basados en ella, en esa fe. No significa meternos en un lío y luego esperar que Dios venga a rescatarnos. Fe es actuar en base a lo que Dios ha revelado. Y tenemos la palabra de Dios con certeza en todo esto. Ahora, ¿cómo le hago? Vamos ahora al versículo 19, Efesios 5:19. Dice: hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con salmos? Estaba observando ahora a mi esposa Marilena, que está con su nietecita y la tiene cargada, y le está hablando con salmos. Un salmo tras otro, un salmo tras otro, y se lo aplica a la criatura. Yo creo que tenemos que, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí tenemos que empezar. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios? ¿El día de hoy le diste gracias a Dios por algo? Ahora, vámonos a lo práctico. ¿Cómo podré ser lleno con el Espíritu Santo? Y te diría, de la misma forma en la que una persona se embriaga de vino. ¿Qué es lo que hace un borracho para emborracharse? ¿Cómo se emborracha la gente? Tomando mucho. Entonces, que de la misma manera yo te diría, también tú toma mucho, pero del Espíritu. No vayas a creer que te estoy dando licencia para otra cosa. Toma mucho del Espíritu, toma mucho de las cosas espirituales. Aceptar las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Vamos aterrizando. Romanos 8:5 dice: por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Se trata de tener nuestra mente enfocada hacia las cosas del Espíritu. No podemos nada más llegar a decir: Señor, lléname, y estuviste todo el día viviendo tu vida. Es tratar de enfocar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Necesitamos llenarnos día y noche con la palabra de Dios. Por ahí se empieza. Me atrevería a decirte que si no estás experimentando el día de hoy la llenura del Espíritu Santo una y otra vez, es porque no te estás metiendo lo suficiente en la palabra de Dios. Y te diría: medita en su palabra, memorízala, escudriñala, estúdiala, búscale. Pero al final de cuentas, aun cuando el Espíritu Santo es el que lo hace todo, te diría en conclusión: tú decides. ¿Quieres o no quieres obedecer a esta instrucción? Nos dice Efesios 5:17, un versículo antes. Dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mejor dar el control al Espíritu que a las sustancias y a estar haciendo tonterías. Mejor darle el control al Espíritu y dejar que nos controle nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y mi hermano, Dios desea que seamos llenos del Espíritu todos los días. Todos los días. Es una orden. Sé lleno. Sé continuamente lleno. Y entonces, si es una orden, sabemos que es voluntad de Dios. Dice primera de Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Te preguntaría yo: ¿es la voluntad de Dios que seas lleno del Espíritu? Después de lo que hemos estado viendo, sí. Entonces dice: si pides conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debo buscar la llenura y Él me la va a dar.
Un pasaje que inclusive estaremos estudiando la próxima semana en Lucas 11:9. Dice: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y luego mire cómo nos compara algo bien práctico. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Te puedes imaginar? Pan, pan, y le avientas una pedrada, ¿no? O te pide un pescado y en lugar del pescado le das una serpiente. ¿Te puedes imaginar, verdad que suena absurdo? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire lo que dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que alinearnos, pedir la llenura, ¿sí? Y yo te diría, mi hermano, ¿por qué no le pedimos a Dios su llenura ahorita? Que pidamos al Espíritu Santo ahorita que nos llene. Porque mira, mi hermano, así como estudiamos algunas semanas atrás, necesitamos, si queremos movernos en lo sobrenatural, ¿qué es lo que estamos estudiando? Queremos llegar a ese punto de experimentar, de movernos en lo sobrenatural de Dios. Tenemos que comprender que hay que obedecer. ¿Se acuerda que dijimos? Si no te has bautizado en agua, te tienes que bautizar en agua. No como legalismo, pero si Dios lo ha ordenado, ¿cómo quieres que Él te haga caso en moverte en lo sobrenatural si tú en lo que está bien obvio no lo has hecho? Y le doy gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes que tomaron esa determinación y se bautizaron. Espero que todos entonces ahora los que están aquí ya estén bautizados en agua, porque entonces vamos caminando bien hacia el mover de lo sobrenatural, ¿sí? Y entonces te diría, no debemos dejar nada pendiente. Y así como nos dice la Biblia que debemos bautizarnos en agua, y lo hicimos también si queremos vivir en lo sobrenatural, y la Biblia nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, entonces debemos hacerlo, venir avanzando en obediencia. Pero el punto, insisto, de la llenura, Él es el que nos llena y nos llena con Él mismo. No nos da por partes. Y ¿te acuerdas que le decía? Lo importante es que hay áreas de nuestra vida que no queremos que se empapen del Espíritu. Así como, lléname, pero en este cuartito no entres. Este closet, esa prueba de llenura. Y tenemos hábitos, actitudes, acciones que no queremos entregarle a Dios. Personas que están batallando a lo mejor con el alcoholismo y quieren seguir así. O con la fornicación, el adulterio, o la mentira, o el robo, la deshonestidad. Yo no sé lo que Dios quiere hacer, y este es un llamado, mi hermano. Tenemos que dar este paso el día de hoy. Ponte de pie, ponte de pie. Tenemos que dar este paso el día de hoy. Yo quiero invitarte, mi hermano, ahí no te voy a balconear, no quiero que pases aquí al frente y digas en el micrófono todo lo que estás batallando. Ahí donde tú estás, quiero invitarte, mi hermano, a que le entregues todas aquellas áreas de tu vida que has resistido, que tú dices, ¿sabes qué? Ya no más. Yo quiero moverme en lo sobrenatural y no puedo experimentar la llenura porque hay pecado en mi vida que no he querido soltar. No se trata de que hayas pecado porque dijiste una mentira, no, estoy hablando de cosas en tu vida que no has querido entregarle a Dios. Que sigues ahí a lo mejor batallando, pero que no le has querido entregar. Dices, no, yo soy cristiano, quiero la llenura, vengo a la iglesia, pero eso no me pidas todavía. Y ahí te invito, cierra tus ojos y platica con Dios. Yo quiero precisamente invitarte a que le digas, Dios, quiero entregarte todo, quiero que me llenes por completo. Y esa llenura implica que yo te entregue todo mi ser, para que todo mi ser quede impregnado por tu Espíritu Santo. Platica con Él, dile, Señor, aquí estoy en esta noche. Hay cosas en mi vida, hay pecado en mi diario vivir, Señor, que ha venido estorbando para que tu llenura sea completa en mí. Abre tu corazón con Él.
Esta es tu oportunidad. Nos estamos preparando ya para la próxima semana, para ese derramamiento del Espíritu Santo que Él tiene preparado para nosotros. Es necesario que nos despojemos de todo pecado, de todo peso, todo aquello que nos estorba. Inclusive pueden ser cosas que no necesariamente son malas, pero que debemos dejar porque estorban la llenura. Ocupan un lugar más importante que Dios en nuestra vida. Padre Celestial, te doy tantas gracias, mi Dios, porque podemos acercarnos a ti en esta noche, reconociendo que hay áreas de nuestra vida que no te hemos entregado. Te pedimos perdón, mi Dios. Entregamos con sinceridad, en forma voluntaria, todas esas áreas, mi Dios, pidiéndote perdón. Danos de tu llenura, Señor. Ayúdanos a buscar en tu palabra para alimentar nuestra espiritualidad, que estemos buscando hablarnos unos a otros con salmos, con cánticos espirituales, leyendo tu palabra y despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos estorba. Cada día conscientes de que tendremos cada vez que entregar cosas diferentes. Oh Espíritu Santo, llénanos en esta noche, Señor, y mañana también. Muévenos, impúlsanos a buscarte todos los días para experimentar esa llenura de tu Espíritu, Señor. Y prepáranos, mi Dios, para la próxima semana, que si ya es tu voluntad que cerremos con este tema en la semana, prepara nuestros corazones. Si es necesario que ese día ayunemos, que nos concentremos en ti, en esta llenura, para poder estar listos para la experiencia del bautismo de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llévales con bien, mi Dios, hablándoles toda esta semana, guiándoles, llenándoles todos los días, Padre, bendiciéndoles, protegiéndoles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, entonces, Dios mediante.